Entonces, hoy vamos a practicar métodos, ¿no?, para calcular el MCD de dos o más números. Métodos para calcular el MCD de dos o más números. Vamos a iniciar con el método 1. Más que todo recordarlo, ¿no?, por si nos hemos olvidado. Vamos con el método 1. Vamos a poner acá. El método 1 se llama factorización prima. Es importante que dominen esta habilidad porque luego lo vamos a aplicar a la resolución de problemas con textos. Este es el método 1. Factorización prima, ¿no? Y luego ya esto usted va a elegir el método que mejor domine. Entonces vamos a ver ejemplos. Ya, en todos los ejemplos vamos a hallar el MCD. Acá voy a poner el enunciado. Calcula el MCD de los siguientes números, usando el método de la factorización prima. Entonces, como primer ejemplo, vamos a poner acá letra A, por ejemplo. Vamos a partir de 24 y 27, por ejemplo. Ya, entonces, ¿cómo hacíamos? Primero hay que escribir la factorización prima del 24 y del 27. Y para hacerlo, les compartí dos métodos. Uno es el árbol y otro es divisiones sucesivas. Ahí lo vamos a hacer con el árbol. Dos números que multiplicados den 24, ¿no? 8 por 3, ¿no? O 12 por 2 también puede ser. Él es primo, ¿ve? Uno de los números que multiplica es primo. Ya, el método consiste en obtener todos los factores primos, los números primos. Ya encontramos uno. Ahora, 8 lo factorizamos, buscamos dos números que multiplicados den 8, 4 por 2, ¿no? Acá aparece otro primo, ¿no? Y el factor 4 también lo factorizamos, dos números multiplicados que den 4, sería 2 por 2. Y estos son números primos. Entonces decimos que 24 factorizado con números primos sería 2 por 2. O sea, tomamos esto, ¿no? Otros dos más, son 3 factores, 2 por 3. Esto sería la factorización prima de 24, ¿no? Es una multiplicación con solo números primos. 2 por 2 por 2 por 3. Ahora lo mismo hacemos con el 27.
Vamos a hacer espacio por acá. Y ahora es del 27. Buscamos dos números que multiplicado den 27, ¿no? Cualesquiera, sea primo o no sea primo, al final, poco a poco vamos a ir factorizándolo, ¿no? Hasta que sea primo todos. 9 por 3, por ejemplo. De los dos factores, el 3 es primo. Entonces el 9 le seguimos factorizando. Ya factorizar es expresarlo como una multiplicación. Es factorizar. Al 9 lo vamos a expresar como una multiplicación de dos números. Cualesquiera. 3 por 3, ¿no? 3 por 3. Y acabó el proceso. Entonces, 27 va a ser igual. Colocamos de este modo. Voy a colocar debajo de los factores de 24, ¿no? A los factores de 27 de este modo. 3 lo voy a colocar acá. Como son, toditos son 3. Y no hay más 3 en el 24. Entonces por la derecha expando. Por 3. Por 3. La idea de colocarlos así es para identificar factores repetidos, comunes, ¿no? Entonces acá podemos identificar que acá hay un factor repetido, ¿no? Esto, ¿no? 3 con 3, ¿no? Esa es la idea de colocarlos así. Luego de escribir la factorización prima o de factorizar cada número con números primos, identificamos los factores repetidos comunes, ¿no? Y el único factor que se repite en el 24 y en el 27 es el 3, donde pasó la flecha rojita. Entonces decimos que el MCD, el máximo común divisor, el mayor factor en común de 24 y de 27 es 3. Esa sería la respuesta. Ya, ahora agarra lápiz, lapicero y papel. ¿Cómo vas a calcular el MCD? Todos es calcular MCD de estos números. 18 y 18 y 12. Vamos a mostrarlo nuevamente. Y una manera inicial de hallar ese mayor factor en común del 18 y de 12 era listando o escribiendo todos los factores de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, del 18 era 1 por 18, 2 por 9, no, 18, 3 por 6, 18, 4 no hay, 5 tampoco, 6 sí hay, pero ya lo anoté. Del 12, todos los factores serían 1 por 12, 2 por 6, ¿no? 3 por 4, 5 no hay, 6 ya lo anoté. Y los comunes eran los que se repiten, ¿no? Hay el 1, hay el 2, hay el 3, hay el 6. Los amarillos son factores comunes. Y el mayor de los amarillos es el 6. Entonces, el mayor factor en común de 18 y 12, 6, que viene a ser el MCD, máximo común divisor. Recuerden, otro nombre que se le da a los factores es divisor, porque cada uno de estos factores dividen exactamente a sus respectivos números.
da una división exacta. O sea, el mayor común divisor es 6. Pero hacerlo así es muy tedioso, demanda tiempo, demora. Por eso le estoy dando métodos, o sea, el método de la factorización prima, ¿no? ¿Cómo era? Escribir 18 como una multiplicación, eso es factorizar. Pero esa multiplicación debe contener solo números primos. Se llama factorización prima. Y lo hacíamos usando dos métodos, el árbol y la división sucesiva. En el ejemplo anterior les mostré el árbol. Ahora lo voy a hacer con la división sucesiva. Colocamos 18 y luego una vertical por acá. Vas a dividir hasta que el último cociente, así se llama la respuesta de la división, sea 1, ¿no? Pero no vas a dividir con cualquier número, vas a dividir solo con números primos, porque lo que queremos encontrar es factores primos. Números primos que multipliquen 18, ¿no? Y empezamos con el número 2, ¿no? ¿Cuándo divido entre 2? Cuando el dígito de la derecha es par. El 8, el 6, el 4, el 2, incluso el 0 son pares, ¿ya? Incluso no es necesario. Ese criterio lo aplicamos con el número más grande, ¿no? Pero acá, como el número es pequeño, debes de recordar que el 18 está en la tabla del 2. Ya. Entonces acá sería 9. Ya no puedo seguir dividiendo entre 2. Entonces paso al siguiente primo, el 3. 9 está en la tabla del 3, ¿no? 3 por 3 es 9, ¿no? Y sigo dividiendo entre 3. Ahí está. Cuando llegas a 1, ya acabó el proceso. Y dices que 18 factorizado con números primos sería 2 por 3 por 3. Y verifico, ¿no? 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Cumple. Del mismo modo vamos a hacer con el 12. Por acá le voy a hacer. Trazamos una vertical y empiezo a dividir. Hasta que el último cociente sea 1, ¿no? Empiezo a dividir entre 2. Sería 6. Sigo dividiendo entre 2. Sería 3. 3 por 2, 6, ¿no? Ahora entre 3. Y acabo el proceso. Y 12 lo voy a escribir debajo del 18. Es 2 por 2 por 3, pero lo voy a colocar debajo de los factores de 18 del mismo número, ¿no? Igual factor. Acabo de poner 2 por, o sea, ya puse esto. Ahora voy a poner este 3. Y este 2 de acá, como no hay otro 2 en el 18, entonces lo pone más por acá. Dejo un espacio vacío en el 3. Colocarlo de este modo me va a permitir identificar factores iguales, repetidos, ¿no? Y con una flecha los resalto. ¿Cuáles son los factores que se están repitiendo? Solamente ellos. Y decimos que el MCD de 18 y de 12 va a ser igual a 2 por 3. Multiplicamos los factores que se repiten. La flecha que dibujé resalta los factores repetidos, ¿sí? Y 2 por 3 es 6. Nos salió 6 usando el método de la descomposición prima y nos salió 6 listando, escribiendo todos los factores, ¿no? Pero hoy día lo que debes dominar es esto, ¿no? Saber hallar el MCD de dos números. Y no solamente saber hallarlo, también debes entender qué significa el MCD. Es el mayor número en común, es el mayor factor o el mayor divisor en común, o el mayor número que divide exactamente a ambos números, ¿no? Ese concepto hay que entenderlo cuando vayamos a aplicar
a resolver problemas, ahí vamos a usar ese concepto. No solamente saber hallar la parte operativa, la deben de dominar, pero además de eso también deben de entender lo que significa MCD. Y ahí tenemos, estimados, ya les he mostrado, usando la descomposición prima o la factorización prima, pero esta vez mediante división sucesiva, ¿no? Para cada número, para el 18 y para el 12. Entonces ya le mostré dos ejemplos, uno usando el arbolito para cada numerito y otro usando la división sucesiva. A ver, intentemos un ejemplo C. Espero lo hagan. Ahí notamos C. Igualito, el enunciado es el mismo, la solicitud es el mismo, el pedido es el mismo. Calcular el MCD de los siguientes números. Ahí vamos haciendo el de 36 y 28. A ver, a cambiar. El MCD de 36 y 28 es 4, profe. Bien, correcto. Ahora está mejor.